Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y como lo hacemos cada vez que tenemos una nueva edición en nuestras manos, toca revisar el más reciente tomo de Yu-Gi-Oh! Sí, el tomo 10, ya por fin tenemos 10 tomos publicados por parte de Panini y pues sin más que decir, vamos a proceder con la reseña de este tomo que en lo particular me gustó mucho. Recordarán que en el tomo anterior, en el tomo 9, tuvimos ya por fin el final de El Reino de los Duelistas con Yugi derrotando a Pegasus. Y antes de que lleguemos al siguiente arco, que fue uno de los más famosos de la obra original, que estoy hablando de Ciudad Batallas, pues vamos a ver qué pasa con las aventuras de Yugi y sus amigos en lo que comienza este nuevo torneo. En la edición de Panini, como estamos acostumbrados, trae el cubrepolvos. En este caso, pues pueden ver que se trata de esta ilustración que en lo personal me gustó mucho, que tiene a Yugi y a sus amigos aquí en la portada. De hecho, aquí aparece justamente el nuevo personaje que nos van a presentar en esta edición, que se trata de Ryuji Otoji, el cual lo conocimos nosotros como Duke Devlin. Y pues en el caso de la portada, pues como saben son tomos dorados. Aquí pueden ver que quito la sobre cubierta y en la carta del tarot, ya acostumbrada carta del tarot, vamos a tener a los personajes que se nos van a estar presentando ahora en estos nuevos arcos. Se trata de la familia Ishtar. Aquí pueden ver a Marik, a Isis, a Ishizu más bien, al padre de ambos, y a Odion, que si bien solamente uno de ellos aparece en este tomo, van a ser obviamente en Ciudad Batallas los personajes, los antagonistas que se nos presentan en aquella historia, pero pues vamos a esperar a la publicación de los siguientes tomos para conocer más de ellos. Ahora sí, pasando a la historia principal de este tomo 10 de Yu-Gi-Oh! Vamos a tener 16 episodios que vienen siendo del 134 al 149. ¿Qué es lo que se nos presenta en esta historia? Pues van a ser principalmente dos arcos. El primero de ellos se nos va a presentar cómo llega una competencia para la tienda del abuelo de Yugi. Como les digo, ahí se nos presenta el personaje de Ryuji Otoji, el cual es el propietario de esta nueva tienda de juegos que se llama Black Clown. Pero lo que no se nos dice es que a diferencia del el manga con la historia original, o más bien con la historia que vimos original en el anime, donde se nos presentaba que Otoji era un fanático de Pegasus. Él diseña este juego de dados del calabozo y justamente cuando iba a cerrar el trato con Pegasus para producirlo en serie, ocurre el reino de los duelistas. Pegasus deja de comunicarse con él y Devlin o Otoji culpa justamente a Yugi de haber sido el causante de su desgracia. En el caso del manga no, es muy diferente lo que ocurre aquí, ya que nos comentan que Otoji es hijo de un antiguo discípulo del abuelo, el cual el abuelo lo derrotó en un juego medio extraño, que era como mágico o algo así, maldito más bien, que terminó envejeciendo al padre de Otoji. Además, él estaba obsesionado justamente con el rompecabezas del milenio y lo que representaba, y quería que su hijo Ryuji fuera el elegido por el rompecabezas. Vemos como él llega a la escuela de Yugi, termina teniendo ciertas admiradoras y reta a Yunoichi a un juego con dados, donde es derrotado. Aquí un punto importante es antes del famoso duelo con dados del calabozo, Yugi y Otoji sí llegan a tener un juego de cartas con una baraja normal. De hecho, son las mismas barajas con las que Otoji derrota a Yunoichi. De hecho, aquí pueden verlo. Pero con la diferencia de que es el faraón o el espíritu que está en el rompecabezas del milenio el que derrota a Otoji. ¿Por qué es importante mencionarles esto? Porque más adelante vamos a tener ahora sí que Otoji, a pesar de haber sido derrotado con las cartas, decide retar a Yugi al duelo de calabozos, de dados del calabozo, el cual aquí se le conoce como Dragons, Dungeons me parece que es and Dice, sí, son 3Ds. Y aquí menciona que va a derrotar justamente y demostrar que Yugi no es digno del rompecabezas del milenio, pero justamente le tienen una trampa para que el que juegue no sea el faraón, sino que va a ser, aquí me voy a adelantar un poco, le quitan el rompecabezas y el que tiene que jugar es el Yugi niño, o sea, el Yugi normal.
En el caso del duelo de Dados del Calabozo, pues es muy parecido a lo que vimos en la serie, con la diferencia de que recordarán que Devlin o Toji metía muchos personajes del duelo de monstruos, como el Mago Oscuro, el Buey de Batalla, Ryukishin, varios monstruos. Aquí no, aquí todos son monstruos originales, pero no afecta mucho ya que la mayoría de los monstruos que utilizó Yugi y los que utilizó Toji en el anime, pues son los mismos monstruos, solamente se quitan ahora sí que los cameos que vimos. La mecánica del juego es la misma que vimos en los episodios. Otoji quiere derrotar a Yugi sin explicarle las reglas. Poco a poco Yugi va aprendiendo cómo jugar y va desarrollándose en el juego. Al final lo derrota, pero con la diferencia de que aquí, como les digo, tenemos al padre de Otoji, el cual se hace llamar Mr. Clown. Y es el que está obsesionado con el rompecabezas del milenio. Aquí también les voy a hacer vamos a hacer otro paréntesis. ¿Por qué? Porque de cierta manera lo que se omite aquí en el manga, más bien en la adaptación de esta parte del manga, se utilizó en el anime para otros episodios donde ya Marik utiliza al bandido Kid para retar a Yugi a un duelo, le da como una especie de introducción a lo que son los cazadores raros. De hecho, recuerdo mucho que el rompecabezas le quitan, ahí es donde le quitan el rompecabezas a Yugi, y Yugi, sin el espíritu del faraón, tiene que pelear contra el bandido Kid. El rompecabezas está clavado con un clavo en una pared y una cadena. También vemos ahí que eh, hay un incendio y el rompecabezas se desarma, Yugi lo trata de armar. Todo eso lo vamos a ver aquí en el duelo, después de que termina el duelo con Otoji. Y otra parte importante es que vamos a ver aquí la aparición de Bakura, ¿sí? Bakura malo, el cual tiene el anillo, la sortija del milenio. Y es el que les dice de cierta manera a Duke, a Otoji y a su padre que no son dignos. De hecho, aquí pueden ver cómo llega Bakura. Se da cuenta que algo está ocurriendo con el rompecabezas y que a él le conviene que Yugi siga siendo el portador. Decide de cierta manera animarlo y decirle que, pues, que él es el elegido. De hecho, creo que él es el que le dice de cierta manera a Yugi que el faraón es el que está dentro del rompecabezas. Y pues de cierta manera retorcida es el que le da prácticamente la victoria. Yugi es el que lo ayuda a confiar y seguir adelante. Como les digo, hay un incendio al final del duelo. Al final Yugi gana, al igual que lo vimos en el anime. Pero vemos cómo hay un incendio. Al final Yugi vuelve a armar el rompecabezas de último minuto. De hecho, Yunoichi lo salva justamente antes de terminar porque se estaban quemando. Yugi sí termina el rompecabezas y vemos cómo se reúne nuevamente con el espíritu del faraón. Realmente pues fue un duelo. El duelo de dados del calabozo llevó prácticamente más de la mitad, casi un 70% de lo que tuvimos en este tomo 10. Pero realmente lo importante para lo que nos compete de la historia viene justamente más adelante. Aquí pueden ver cómo Yunoichi salva a Yugi del incendio. Y vamos a tener ahora sí la presentación del personaje de Ishizu. ¿Cómo es que se nos presenta Ishizu aquí también en el manga? Pues de una manera prácticamente idéntica a como lo vimos en el anime. Yugi está en el hospital jugando con Yunoichi al duelo de monstruos por un otro paciente que está ahí con ellos. Se enteran de la exhibición egipcia, pero lo que no saben es que también Kaiba fue llamado por Ishizu, la cual trata de explicar sin mucho éxito que Kaiba y Yugi están atrapados en este destino donde se tienen que enfrentar, como lo hicieron en la antigüedad. Le enseñan la famosa tabla de piedra, donde aparecen Yugi, o más bien el faraón y el sacerdote Seto, peleando con el mago oscuro y el dragón blanco de ojos azules. ¿Qué más vemos aquí? Pues que él explica que además de eso, de que si no tiene mucho interés en el destino, pues tal vez tenga interés en las tres bestias divinas. Sí, estoy hablando de los dioses egipcios. Le explica que existen las tres cartas, Pegasus las creó. De hecho, también le explica que Pegasus se basó en la mitología egipcia para crear el duelo de monstruos, o el Magic and Wizards, como lo conocemos aquí en el manga. Y que hay ciertos ladrones, los que conocimos nosotros como cazadores raros, pero que aquí son los ghouls, los cuales robaron las cartas y le entrega justamente a Kaiba la que tiene su poder, que se trata de Obelisco el Atormentador. Kaiba, en su obsesión de derrotar a Yugi y ser el rey de los duelos, decide que va a
encontrar las 3 cartas y que va a organizar un torneo, justamente lo que estamos esperando, Ciudad Batallas, en la ciudad Domino. Al mismo tiempo vemos que Yugi ya por fin sale del hospital y pues decide justamente que va a tratar de ayudar al faraón a recuperar sus memorias. Otra parte que vemos aquí en esta historia es la famosa prueba que hace Kaiba del nuevo disco de duelo, además de combatir contra la computadora usando a Obelisco el Atormentador. Igual que lo vimos en la animación, la computadora utiliza la baraja del reino de los duelistas con los dragones blancos de ojos azules, solamente con la diferencia de que aquí no los combina, pelea con los 3 dragones y también Kaiba todavía no tiene las reglas nuevas del juego, las que vimos en Ciudad Batallas, que son las reglas del juego donde hay sacrificios para invocar monstruos. Y así sin más, derrota a los 3 dragones utilizando nada menos que a Obelisk, el atormentador. Aquí pueden ver cómo lo invoca. Utiliza su habilidad de sacrificar 2 monstruos para destruir a todos los del oponente. Y se da cuenta que es un monstruo tan poderoso y que necesita reunir a los otros 2 dioses egipcios. Ya para terminar este tomo vamos a tener un episodio que yo pensé que era relleno y que realmente no estaba adaptado en la obra, que se trata de la cita, famosa cita que tiene el faraón con Anzu o con Tea, como la conocimos en el anime acá en América, con la diferencia de que afortunadamente no tenemos ese horrible duelo que tuvo Yugi contra un bailarín que estaba acosando a Anzu. Sí vemos cuáles son las motivaciones de los personajes. El faraón quiere recuperar la memoria. Anzu trata de animarlo comentándole su sueño de ser bailarina. Llegan ahí a un arcade donde combate aquí a un bailarín y Tea lo derrota. Al final se dan ánimos y deciden justamente visitar la exhibición egipcia y el tomo termina justamente donde menciona que Yami Yugi, o sea el faraón, se enterará de que hace miles de años él era el faraón del antiguo Egipto y dará comienzo y una nueva batalla dará comienzo, justamente el reino de los duelistas. También mencionar que después de hablar con Ichizu, en el anime tuvimos esta infame secuencia donde vimos por ahí a Seiya y a Shiro de los Caballeros del Zodiaco. Fue ahí que lo vimos en la animación, pero pues yo creo que la obra original no viene, así que habrá que esperar para el siguiente tomo para descubrirlo. Por último, en el epílogo vamos a ver cómo Kazuhi Takahashi nos habla un poco de los géneros, del significado del símbolo que representa el género masculino y el símbolo que representa el género femenino, y pues cómo ha representado a los padres en la obra del manga, así como fue el padre de Seto, el padre de Yunoichi y otros padres que se han presentado aquí, como también el mismo padre de Otogi, de Duke Devlin. Entonces, pues realmente es un tomo que me gustó mucho. Si bien se me hacía interesante lo del juego de dados, que realmente sí lo llegaron a publicitar como un juego real, nunca tuvo tanto éxito como el juego de cartas, pero era entretenido. Y aquí pues en la obra original podemos verlos, igual que con el duelo de monstruos, con el Magic and Wizard, podemos ver los conceptos originales que hizo el mangaka sobre este juego. También creo que un punto importante de mencionar es que tenemos nuevamente el regreso de los juegos de azar, muy al estilo de los primeros tomos. Vimos cómo el faraón y Yugi se enfrentaron a Otogi usando cartas, usando dados. Y posteriormente, pues ahora sí que el juego de dados del calabozo. Entonces realmente creo que fue un tomo muy completo. A partir del siguiente ya nos vamos a enfocar en Ciudad Batallas, en todo lo que representó ese torneo ya legendario en la historia de Yu-Gi-Oh! Y pues esperemos y Panini nos siga trayendo esta obra cada 2 meses y que continuemos con las reseñas de esta gran obra. Y pues sin más por el momento aquí estuvo Joe. Recuerden que estamos subiendo nuevas reseñas, ya tenemos lo nuevo de Smash, también material de Panini que salió esta semana, entonces al pendiente de nuevas reseñas. Sin más por el momento aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.